Hola nuevamente, vamos a iniciar ahora con la sesión 3. Para esta sesión vamos a hablar de la categoría de sitios sostenibles que evalúa LEED. Vamos a dividir la sesión en dos partes. En la primera parte vamos a hablar de los sitios sostenibles, cómo es la evaluación del sitio, los impactos, cómo es el diseño del sitio y finalizaremos hablando de la gestión de agua-lluvia, cuáles son esos impactos, las medidas y las estrategias. Para la segunda parte hablaremos del efecto de isla de calor, por qué se da, qué pide LEED, cuáles son las estrategias y concluiremos esta sesión hablando de la gestión del sitio, cómo debería ser esa reducción lumínica, los impactos, cuáles son las estrategias y algunos ejemplos. ¿Vale? Entonces empezamos hablando de la evaluación del sitio. Se debe evaluar las condiciones del sitio previo al diseño, ya que LEED mide el impacto que puede tener el suelo, el hábitat, las áreas de preservación y la actividad que se realice. ¿Cuáles son esos impactos a evaluar? Debemos tener en cuenta la topografía, si tenemos algunos deslizamientos en el terreno, la hidrología, qué cuerpos de agua tenemos cerca a nuestro proyecto, el clima, cuáles son esos rangos de temperatura, la vegetación, si tenemos algunas especies en peligro, cuál va a ser la actividad, si tenemos un acceso a transporte, si tenemos unas fuentes de contaminación cercanas que vayan a afectar a la salud de los ocupantes de nuestro proyecto. Es importante determinar muy bien la elección del terreno, ya que este puede tener impactos importantes, es decir, la elección de terrenos con buena accesibilidad, cerca de servicios, zonas de alta densidad, van a permitir que se tenga una reducción en tiempos de viajes que disminuyen las emisiones de CO2 y el impacto sobre los entornos naturales que generan los vehículos con motor. ¿Cómo debe ser ese diseño del sitio? ¿Qué nos dice LEED? Que nosotros debemos minimizar y dar importancia a los impactos ambientales según la ubicación del sitio que tengamos. Esto como elemento clave de edificaciones sustentables y distintos aspectos nombrados anteriormente. ¿En qué afecta la selección? En la huella de desarrollo. ¿Qué es la huella de desarrollo? Es lo que contamos como edificio, como vías, como parqueaderos, como aceras, como zonas duras. También afecta a la huella del edificio. ¿A qué se refiere con la huella del edificio? Pues se refiere solo al edificio como tal y afecta también al lindero del proyecto, definiéndose como una porción del proyecto para certificación LEED, ¿vale? Entonces, ahora, sabiendo esto, ¿cómo debe ser ese diseño del sitio? Debemos contemplar tener espacios abiertos. Cuando hablamos de espacios abiertos nos referimos a espacios verdes y permeables. Usualmente son definidos por requerimientos locales. LEED nos dice que debemos contemplar el área total menos la huella de desarrollo y también contemplar espacios abiertos como las cubiertas verdes. Estas nos van a ayudar a minimizar el efecto de isla de calor, la gestión de aguas lluvias y la protección de los ecosistemas. Un dato importante aquí quiero que tengas en cuenta es que los proyectos de nuevas construcciones incluyen 26 puntos posibles en esta categoría, los proyectos de escuela 24 y los proyectos de fachada y estructura 28. ¿Cómo podemos minimizar estos impactos en la construcción? Y esto es muy importante ya que el LEED nos lo exige como prerequisito. Es importante minimizar el impacto ya que puede producirse una erosión y sedimentación en el suelo, la cual se debe mitigar porque no se tiene la capacidad de almacenamiento del suelo y esto puede arrastrar muchos contaminantes, eliminar vegetación que ayuda o puede producir algas que afectan al proyecto y nos va a ocasionar problemas demasiado graves. ¿Cómo más podemos minimizar esos impactos en la construcción? Restaurando áreas sensibles. Esto nos va a llevar a tener 1 o 2 puntos dependiendo de la estrategia que implementemos. La intención de este crédito es conservar las áreas naturales existentes y restaurar las áreas dañadas para proporcionar un hábitat y promover la biodiversidad. Lo importante es que para el hábitat donde se tenga fauna existente, contemplemos áreas abiertas y si vamos a utilizar plantas adaptadas a nuestro proyecto que no vayan a ser invasivas, ¿vale? Ahora bien, esto es un ejemplo, este es el kudzu en los Estados Unidos y te lo pongo de ejemplo porque se introdujo en los Estados Unidos desde Japón en 1876. Se introdujo en una exposición y se empezó a vender como una planta ornamental. Después del siglo XX se distribuyó como un forraje para ganado con alto contenido de proteínas y como cobertura
planta para prevenir la erosión del suelo. Entonces es una planta adaptada que lo que hizo fue beneficiar el suelo. Se recomendó el uso del kudzu para ayudar a controlar la erosión de las pendientes, lo que condujo a la distribución asistida por el gobierno. Ahora bien, vamos a hablar del diseño y cuáles serían esas estrategias. Como ya habíamos hablado de los términos del mulching, del cherry skipping, lo que nos dice LEED es que debemos implementar estas estrategias para nuestro proyecto, adaptar mulching como manto agrícola, usar polisombras como protección de sumideros que actúen como filtro, implementación de cerramientos de escorrentía, usar un sedimentador como canales perimetrales para canalizar la lluvia, también hacer un lavado de llantas, y esto es súper importante cuando estamos en obra, para evitar que se generen residuos de los vehículos que entran y salen. Y finalmente también hacer una siembra. Esto para volver a darle las características del suelo con una vegetación que puede resistir los vientos, la humedad, para que no se erosione el suelo. ¿Vale? Ahora, entonces vamos a ver cada una de las estrategias. Como puedes ver en la imagen 1, estamos viendo cómo se implementaría el concepto del mulching. En la imagen 2 vemos cómo se aplicaría la polisombra. En la imagen 3, el cerramiento de escorrentía. En la imagen 4, el sedimentador. En la imagen 5, el lavado de llantas. Y en la imagen 6, la siembra. Ahora, conociendo cuáles serían esas estrategias, debemos hablar de la gestión de agua-lluvia, sobre todo para evitar que tengamos escorrentía dentro de nuestro proyecto. Te voy a dar dos opciones como gestión de agua-lluvia. La primera opción sería reducir el vertido de aguas-lluvias considerando estrategias de bajo impacto, como infiltrando el agua-lluvia en el terreno y desviando el agua-lluvia de colectores urbanos. Para la opción 2 vamos a usar el Natural Land Cover Condition, que se trata de unas condiciones naturales de cobertura del suelo. Para esto LEED nos va a otorgar 3 puntos extra con el fin de administrar en el lugar el aumento anual en el volumen de escorrentía de la condición de cobertura natural de la tierra respecto a la condición postdesarrollada. ¿Cuáles son los impactos por construir en una zona que no se tiene desarrollo? Primero, que se debe eliminar una parte de la vegetación para hacer un nuevo proyecto y esto va a afectar a las especies nativas. Segundo, porque la precipitación va a ser mucho mayor. También se tendrá menos evapotranspiración porque se tendrá menos vegetación y se tendrá mayor inundación por la escorrentía que va a llegar al alcantarillado que pueda no estar preparado. La escorrentía de todos los contaminantes va a arrastrarse a lo largo de todo el camino del proyecto, y la contaminación no puntual, por ejemplo, fertilizantes y gases de carros, van a hacer un impacto completamente negativo para nuestro proyecto. ¿Cuáles son esas medidas que debemos incorporar en nuestro proyecto? La primera es reducir la escorrentía y debemos evaluar cuál va a ser el volumen y la descarga pico en nuestro proyecto y identificar el arrastre de contaminantes. El segundo es reducir las áreas impermeables. Esto debemos considerar tener una menor huella y más áreas abiertas, mezclar áreas duras con áreas verdes, contemplar los pavimentos permeables y también el gramoquín. Es importante que nosotros tengamos unas estrategias claras para la gestión de aguas lluvias. Debemos mantener la permeabilidad de la parcela al máximo, reduciendo la ocupación del edificio, manteniendo suelo vegetal en parcela e incorporando cubiertas ajardinadas. También es necesario recuperar el agua lluvia para usos no potables en el edificio, como para el riego o para los inodoros. ¿De qué manera podemos hacer la recolección y el uso de aguas lluvias? Con tanques de acumulación, por medio del riego, con la implementación de agua de procesos, con la descarga de aparatos sanitarios. Debemos implementar los desarrollos de bajo impacto, que LEED los nombra como LID. Esto contempla los jardines de lluvia o los rain garden, también la biofiltración o los bioswale y los estanques secos o de detención. Esto nos va a ayudar muchísimo para la recolección de aguas en nuestro proyecto. Ahora, antes de iniciar con la segunda parte de esta sesión, te voy a enseñar cuáles son esos créditos que evalúa LEED y su sistema de puntos. Es importante el prerequisito que nombramos anteriormente con la prevención de polución en la construcción, que está requerido. Para el crédito 1, califica la evaluación del sitio con una puntuación de 1.
Para el crédito 2, proteger o restaurar el hábitat con 2 puntos. Para el crédito 3, espacios abiertos, otorgará 1 punto. Para el crédito 4, manejos de agua, lluvias, 3 puntos. En el crédito 5, la reducción del efecto de ayuda de calor, 2 puntos. Y en el crédito 6, la reducción de polución lumínica, 1 punto, con un total de 10 puntos para certificar nuestro proyecto. Bueno, entonces como ya conoces la metodología de estas presentaciones, con esto culminamos la primera parte de la sesión 3. Espero que te haya quedado claro cuáles son esas estrategias que debemos implementar para esta categoría de sitios sostenibles. Y no siendo más, pues nos vemos en la segunda parte.